Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Nuestro panel el día de hoy está compuesto de las siguientes personas. Tenemos a Jorge Benavides, tenemos al licenciado José Raúl González Merlo, el ingeniero Jorge Eskenazi, quien es el presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, y tenemos a la licenciada Verónica Esproz de Rivera. Les pido entonces que por favor le demos una cordial bienvenida a nuestros panelistas y sobre todo al general Pérez Molina. Les pido por favor que recibamos al ingeniero Jorge Eskenazi, presidente de la asociación, quien dará por inaugurado el evento. Muy buenas noches. Asociación de Gerentes de Guatemala les da la más cordial bienvenida al inicio de la segunda fase del programa de contribución cívica, Elecciones 2011, Analizo, Exijo y Voto por el futuro de mi país. El programa persigue 3 objetivos: el primero de información, el segundo de discusión y el tercero de participación. Esta noche conoceremos el plan de gobierno propuesto por el Partido Patriota y sus candidatos, el general Otto Pérez Molina y la licenciada Roxana Valdetti Elías, a quienes agradecemos su interés en participar en este foro cívico y su disposición para profundizar en sus planes. Damos inicio a este foro cívico de Asociación de Gerentes de Guatemala con la presentación de los candidatos del Partido Patriota, para quienes pido un fuerte aplauso. Quiero contarles que en el año 2008 recorrimos más de 400 aldeas en todo el interior de la República. Conocimos la pobreza en el más pequeño de los lugares que tiene Guatemala, en el rincón donde no hay caminos, donde no hay agua potable, donde no hay drenajes. Tuvimos que escuchar a esa población, a esa otra Guatemala, que no es precisamente la Guatemala del Hotel Camino Real, sino que es a la Guatemala que tiene la necesidad de que un grupo de buenos hombres y mujeres en Guatemala se pongan a trabajar sin exclusiones. En el año 2009 recorrimos 200 aldeas y visitamos los 333 municipios 2 veces, con la intención de concluir en conocer la verdadera realidad que viven los guatemaltecos en el interior de la República. En el año 2010 iniciamos un programa que se llama Que Hable Guatemala, donde tuvimos la oportunidad a través de los distritos de poder escuchar a garífunas, a xincas, de poder escuchar a la gente de oriente, de occidente, del norte, del sur del país, en cuáles son sus necesidades, pero también en conocer cuáles son las riquezas de cada punto cardinal de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de hacer 23 talleres a lo largo y lo ancho del país, y en estos talleres trabajaron y participaron alrededor de 28,000 guatemaltecos y guatemaltecas de todos los sectores socioeconómicos de los guatemaltecos. Y en el año 2011 tuvimos la oportunidad de hacer, con toda esta información que recopilamos a lo largo de estos 3 años, 72 mesas de trabajo, 72 mesas de trabajo que logramos intercambiar con expertos en cada una de las materias, pero además tuvimos la oportunidad de viajar a países que se parecen mucho a nosotros para conocer las experiencias, como en el caso de Colombia, como en el caso de Costa Rica, como en el caso de Dominicana y en el caso de México, que han podido sacar adelante sus economías, pero sobre todo a la población más vulnerable de sus países. Tuvimos también reuniones de trabajo con técnicos nacionales y extranjeros y pudimos concluir, al igual que ustedes, que Guatemala está sobrediagnosticada, que hoy lo que se necesita es que nos pongamos a trabajar y que la saquemos adelante. Y por último tuvimos una discusión con todos los sectores de la sociedad y por supuesto que la conclusión de todo ese trabajo es esta agenda, que realmente es un resumen de lo que hay que hacer por el país. Quiero decirles también que reconocemos perfectamente que al próximo gobierno los guatemaltecos le van a empezar a exigir casi inmediatamente, pero también tenemos que reconocer que el próximo gobierno va a recibir un país endeudado como nunca antes en la historia, de criminalidad y delincuencia como
peores que en el peor momento del enfrentamiento armado interno, donde este gobierno tuvo el presupuesto más alto en la historia del país sin haber tenido calidad de gasto, sin haber priorizado las necesidades de los guatemaltecos y lo peor, sin haber rendido cuentas del dinero de cada uno de los guatemaltecos, que son sus impuestos. Así es que mis minutos se terminan y voy a dejar la palabra al general Otto Pérez Molina, quien hará la presentación de los 5 ejes temáticos del plan de gobierno del Partido Patriota. Muy bien. Este plan, tal y como ya lo explicó Roxana, esta Agenda Nacional del Cambio llevó mucho esfuerzo, miles de horas. Tratamos de buscarle no solo valores y principios sobre los cuales nos deberíamos de centrar para lograr desarrollar esto, y en base a eso, pues creímos que la transparencia y la probidad es algo vital para cualquier plan que se quiera presentar, que la búsqueda de consensos es algo que está marcando esta Agenda Nacional del Cambio. Y la búsqueda de consensos la llevamos a cabo y la seguimos llevando, la seguimos buscando, no solo en las 600 aldeas que ya mencionó Roxana, no solo en las 4 veces que visitamos ya los 333 municipios, en el programa que habla Guatemala, sino que vamos a seguir porque el día lunes tenemos una semana en donde se va a abrir la discusión del Foro de Seguridad y Democrática que nosotros estamos presentando. Y cada una de las semanas subsiguientes vamos a presentar cada uno de los ejes, de los 5 ejes importantes que nosotros tenemos para que en las próximas 5 semanas sigamos en esta lucha de la búsqueda de consensos. Tomamos en cuenta los acuerdos de paz, que hay muchos compromisos pendientes, tomamos en cuenta el Plan Visión País, tomamos en cuenta las metas del milenio y tomamos en cuenta, por supuesto, la Agenda Nacional Compartida, que son como grandes bases que están ahí, que se han discutido, se han logrado acuerdos incluso con los diferentes partidos políticos y que no podíamos dejarlos afuera a la hora de querer construir un plan como el que ya tenemos nosotros, que es la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016. Buscamos temas y principios importantes, valores importantes como la inclusión, pero por supuesto la solidaridad, que no la podemos dejar afuera en el mejor sentido de la palabra, y por supuesto estamos hablando de la interculturalidad, de la riqueza de nuestro país, de la unidad en la gran diversidad que tenemos en Guatemala. Y esto es algo que no podemos dejar afuera, sino que al contrario, lo vemos nosotros no como un problema y como un obstáculo, sino como una gran riqueza que tiene nuestro país y que por supuesto nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Y por supuesto hablamos de la descentralización y de la participación, pero también al final, porque es una de las grandes preguntas que estoy seguro que va a salir, y con qué recursos se va a hacer esto. Entonces estamos hablando nosotros de un gran acuerdo nacional en el tema fiscal, que ya se hizo que hay un buen antecedente, que fue el pacto fiscal, que se logró consensuar con los diferentes sectores y que nosotros queremos retomar ese pacto para decir, bueno, vamos a partir de esto para ver la Guatemala que queremos y qué recursos somos los que necesitamos, por supuesto, como lo dije al principio, con transparencia, con probidad, para que esto pueda caminar. Y tomamos también algunos fundamentos que son claves en este proyecto de la Agenda Nacional del Cambio, que buscamos que fuera incluyente. Por eso se hizo todo este ejercicio, que no es ahorita inventado, que nos encerramos en un cuarto 10, 15 personas que pudieran haber sido pues los mejores pensadores en Guatemala. No, buscamos hasta el guatemalteco más sencillo para abrirle la participación para que esto fuera incluyente. Tuvimos un diálogo constante. Por estos últimos 3 meses y medio hemos abierto las oportunidades a través del Partido Patriota para que se dé ese diálogo y que sea constante. Estamos ahora en un trabajo extra que estamos haciendo, que es identificar los 100 perfiles de los 100 puestos más importantes que va a tener el gobierno del Partido Patriota, y en base a ese perfil proceder a la selección de las personas que llenen esos perfiles. Y por supuesto esto ha sido un proceso dinámico y ha sido y va a ser un compromiso de todos. Si queremos hablar de una Agenda Nacional del Cambio, no es un compromiso de Otto Pérez,
y de Roxana Valdetti, no es un compromiso de los miembros del Partido Patriota o los simpatizantes del Partido Patriota, sino que va a ser un compromiso de todos los guatemaltecos. En base a esto llegamos a 5 grandes ejes. 5 grandes ejes que cada uno de ellos tiene 5 grandes propósitos a su vez. Es decir, hay muchas cosas que hacer, pero nos quisimos centrar en esos 5 ejes y en 25 grandes propósitos. El primer eje es el eje de la seguridad democrática, que va de la mano con la justicia. No podemos hablar de seguridad si no estamos hablando de justicia. Entonces ese es el primer gran eje que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de la seguridad democrática, le tenemos 5 grandes propósitos. El primero es proteger la vida de los guatemaltecos y por supuesto los bienes de los guatemaltecos. Y al hablar de proteger la vida es porque en estos últimos 3 años y 5 meses han habido 22,000 asesinatos. Han habido más de 90,000 hechos delictivos que fueron denunciados. No estoy diciendo cuántos miles de hechos delictivos más que a muchos guatemaltecos no quisieron denunciar. Entonces, por eso el primer gran propósito es proteger la vida de los guatemaltecos, que no tiene precio, que no tiene valor, y por supuesto proteger sus bienes. El otro gran propósito de esto es neutralizar al crimen organizado, las maras y la delincuencia común, que hoy por hoy está afectando, está golpeando, está angustiando a los guatemaltecos todos los días, en su casa, cuando sale de su casa, cuando usa el transporte colectivo, cuando va en su vehículo, cuando entra o cuando sale de la actividad que va a desarrollar, hasta que vuelve a regresar a su casa, y aún en su casa sigue con la angustia de lo que puedan asaltarlo y le puedan entrar a robar a su propia casa. Entonces, neutralizar ese crimen organizado, esa delincuencia común y las maras que hoy están cometiendo hechos delictivos va a ser algo muy importante. El tercer propósito de este primer eje es el fortalecimiento institucional. Por supuesto, tenemos aquí también que coordinar y que integrar la cooperación internacional y que liderar y que abrir los espacios bilaterales con nuestros países vecinos para lograr que estos temas vayan encontrando una respuesta importante. Y por supuesto, el quinto eje es el fortalecimiento de la justicia. Tenemos otro eje importantísimo, que es el desarrollo económico. Para hablar de todo esto necesitamos recursos, y esos recursos van a venir si logramos tener un desarrollo económico importante. Y para lograr ese desarrollo económico vamos a tener la necesidad, por supuesto, de lograr que hayan inversiones en nuestro país. Que Guatemala se presente como un país que da certeza jurídica, que facilita los procesos para poder venir a invertir, que da reglas claras, y que eso hace que esas inversiones de capital nacional y capital extranjero puedan venir. Y aquí en este desarrollo económico nosotros podemos mencionar 4 áreas que son muy importantes, y dentro de esto les quisiera mencionar los que identificamos como motores. Por ejemplo, el turismo, que es un gran motor para el desarrollo. Identificamos también nosotros a Guatemala como una plataforma energética y minera. Identificamos a Guatemala como una plataforma de exportación y por supuesto como un país importante para los servicios. Yo creo que estos son 4 grandes motores en los cuales la economía nuestra puede crecer. Identificamos también que la micro, la pequeña y la mediana empresa y el cooperativismo pueden ser dinamizadores de esta economía del desarrollo económico que nosotros proponemos. Tenemos un tercer eje, que es el eje de la infraestructura del desarrollo económico, que va de la mano con la infraestructura social. Y este es el resultado de esa visita a esas 600 aldeas, donde los 5 grandes peticiones fue agua potable, aunque aquí no lo creamos o no lo sintamos como una necesidad, pero fue agua potable, en muchas de esas que electrificación, fue los caminos vecinales y los caminos rurales, fue por supuesto un puesto de salud o un centro de salud donde no hay, y la mejora y la atención de ese puesto de salud donde ya existe, y fue la mejora de la escuela. Esos son las 5 grandes peticiones que encontramos en la infraestructura. Y por supuesto, cuando estamos hablando de la infraestructura para el desarrollo, tenemos que lograr
que nuestros puertos, carreteras, aeropuertos se logren modernizar para que nuestra mercadería no se esté moviendo hoy al paso que lo está haciendo, que es entre 8 y 12 kilómetros, porque eso nos deja fuera de ser un país competitivo. Tenemos el otro gran eje, que es el desarrollo, la inclusión social. Quiero mencionar primero la inclusión social, en donde nosotros creemos que es importantísimo hablar de programas como Hambre Cero. Y hablar de ese programa de Hambre Cero, porque hoy es triste y es lamentable que Guatemala esté ocupando el primer lugar en Latinoamérica como el país en donde más niños con desnutrición crónica tenemos, y el tercer lugar a nivel mundial. Algo que veíamos en las noticias hoy nos está sucediendo a nosotros. Entonces tenemos que hablar de Hambre Cero, tenemos que hablar de niñez preparada y saludable, tenemos que hablar de jóvenes protagonistas, tenemos que hablar de hogares saludables y de familias seguras. Y esos creo que son 5 grandes carriles que nosotros vemos en el tema de inclusión social, que cada uno tiene sus desarrollos con sus programas de acción inmediata que nos van a permitir, estoy seguro, poder llegar a lograr pues que esta inclusión social sea un hecho y no que sean programas o plataformas electoreras, de lo cual los guatemaltecos no creemos que es ahí donde debe ir el dinero y los impuestos de los guatemaltecos. Y tenemos el otro tema, que es el desarrollo rural. Y el desarrollo rural, desde el punto de vista que no lo vemos nosotros como la única forma de pensar en una reforma agraria. Creemos que el desarrollo rural va mucho más allá de eso. Creemos que el desarrollo rural y la capacidad de nuestra población está mucho más allá. Por supuesto que sí es importante lograr la tecnificación, la capacitación y la productividad de nuestros campesinos y los agricultores que se están dedicando en este momento y que están exportando también sus productos. Pero nosotros tenemos una visión del desarrollo rural que va mucho más allá únicamente del trabajo a la tierra. 5 grandes ejes, 25 grandes propósitos, que al detallarlos y que al entrar a conocer cada uno de ellos nos pueden dar a nosotros una visión más completa de lo que nosotros estamos pensando como Partido Patriota. Y hay algo más para finalizar esta primera presentación. Vamos a necesitar del mejor compromiso, de los mejores hombres y de las mejores mujeres, de la participación de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, para que juntos, trabajando, podamos lograr rescatar a Guatemala de esta situación tan angustiosa que hoy tenemos, de la violencia y de la inseguridad, del desorden, de la injusticia, y construir la Guatemala que estoy seguro todos compartimos y llevamos en nuestro corazón. Una Guatemala con paz y con seguridad, una Guatemala con orden y con justicia, y una Guatemala con oportunidades en donde se puedan generar empleos y que podamos vivir con dignidad como nos merecemos todos los guatemaltecos. Estamos contentos porque nacimos en Guatemala, sino porque es un país que nos permite vivir con dignidad a nosotros, a nuestras familias y a las próximas generaciones. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a José Raúl González Merlo, un verdadero conocedor de los temas económicos con gran experiencia. Tuvimos el gusto de tenerlo el día de ayer en una exposición en la Asociación de Gerentes de Guatemala, proyectando el segundo semestre del año 2011, y así que tenemos un panelista de lujo para que nos ayude a profundizar en el tema económico. Esta dinámica son preguntas cortas, respuestas de 2 minutos, aproximadamente 4 preguntas por segmento. Adelante, José Raúl. Muchas gracias. General, usted mencionó el otro día en la radio que tiene la intención de elevar la carga tributaria de un 10% a un 14%. De 10 a 14 representa un aumento de 40% en la carga tributaria. Es una meta muy agresiva. ¿Cómo pretende lograrla de llegar a la presidencia? Tengo que mencionar que esto va a ser posible solo si logramos hacer que nuestra economía nacional crezca. Y nosotros estamos planteando que aquí Guatemala tiene el potencial necesario para lograr hacer un crecimiento de la economía entre un 4 y 5% que sea sostenible. Y ojalá más, pero nosotros lo dejamos plasmado en la Agenda Nacional del Cambio que pueda ser entre un 4 y 5%. Si eso lo logramos hacer, yo creo
que también al crecer la economía van a crecer también la recaudación que tengamos, porque no estoy hablando aquí de elevar precisamente el presupuesto y que esto sea a base de deuda como se ha estado realizando en los últimos años, sino que va a ser en base al crecimiento de la economía, en base a la lucha contra el contrabando, calidad de gasto, lucha contra la corrupción, lucha a favor de la transparencia, que logramos ampliar la base y que eso nos permita realmente mejorar la recaudación, evitar la evasión y la elusión, y que esto sean todos los componentes que nos permitan, con un gobierno que genere confianza y que permita el desarrollo económico, ir aumentando esa tasa impositiva y ojalá llegar a eso que nosotros nos estamos proponiendo, que sea un 14% de carga impositiva. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta tiene que ver justamente con el tema de la deuda. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Finanzas Públicas, en el año 2012, que probablemente sea su primer año de gobierno, el Ministerio de Finanzas anuncia que superaremos los 100.000 millones de quetzales de deuda interna y externa. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Cree usted que estamos a la puerta de una crisis fiscal y cómo podría prevenirse? Bueno, yo creo que definitivamente ha habido irresponsabilidad en estos últimos 3, 4 años de elevar la carga de la deuda en niveles que no se habían visto por muchos años anteriormente. Estamos conscientes de eso y estamos conscientes de que eso va a ser un gran problema para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque al final la deuda se convierte en impuestos y la deuda tarde o temprano la tenemos que pagar y la tenemos que pagar todos los guatemaltecos. Solo hoy estamos hablando ya que la carga de la deuda está alrededor de 12.000 millones anuales que tienen que estar contemplados y que los tenemos que pagar de los impuestos de los guatemaltecos. Así que nosotros primero lo que estamos pensando es en que tenemos que evitar que esa deuda siga creciendo y ponernos en niveles de riesgo como los que ya estamos alcanzando en este momento con este gobierno. Y eso lo que quiere decir es que en los próximos, especialmente cuando estamos endeudando al país y no estamos endeudando al país precisamente para inversión, sino que incluso se está irrespetando la ley porque se ha utilizado deuda para funcionamiento cuando es muy claro que debe decir que la deuda debe ir a inversión. No estamos pensando nosotros en seguir en este crecimiento desmedido de la deuda y precisamente estamos hablando de ese gran acuerdo, ese pacto fiscal que debemos de retomar para que vengan ingresos frescos, para que se luche nuevamente con lo que decía anteriormente, que podamos tener una recaudación efectiva que nos permita trabajar con lo que tenemos y bajar el déficit fiscal. Es decir, nosotros creemos que no debe de pasar en este momento más allá de un 2%, ojalá menos el déficit fiscal, y sobre eso tenemos que trabajar muy duro para que no nos siga pasando lo que hoy estamos pagando los guatemaltecos. Muchas gracias. Yo compartía con los colegas de la Asociación de Gerentes el día de ayer que si existiese de parte del futuro presidente y del futuro gobierno la voluntad política de fijar un techo de gasto presupuestal en lo que tenemos hoy en día, que son alrededor de 53.000 millones de quetzales, en 5 años tendríamos superávit fiscal con el crecimiento que usted menciona de la recaudación gracias al crecimiento económico. ¿Estaría su gobierno dispuesto a tomar una medida tan audaz como esta, que es congelar el gasto público y dejar que el crecimiento de los ingresos fiscales nos lleven a un superávit o un cero déficit fiscal? Congelar el gasto público en este momento sería que nosotros tendríamos que dejar de cubrir aquí lo que nosotros llamamos el eje de inclusión social y tendríamos que dejar de cubrir muchas cosas, otras cosas, como por ejemplo queremos aumentar la Policía Nacional en 10.000 efectivos en los próximos 4 años, 2.500 efectivos más por año, para que podamos tener y hablar de que estamos más o menos en los estándares internacionales para darle la seguridad que los guatemaltecos se merecen. Eso nos representa 1.000 millones en los siguientes 4 años para tener 2.500 policías por cada año. Para eso vamos a necesitar recursos. Por supuesto que hoy están esos recursos, porque esos 1.000 millones se los quitaron al Ministerio de Gobernación y los trasladaron para otro lado que no sabemos al final ni a dónde fueron a parar. Ahí están los 1.000 millones. Si ahí los tenemos, no vamos a tener necesidad de incrementarlo.
Pero, por ejemplo, en los programas de inclusión social, cuando hablamos de hambre cero, de que tenemos que ver desde que la mamá está en periodo de gestación hasta que el niño cumpla los 5 años, ahí vamos a hacer un esfuerzo para que todos los programas que ya están destinados se puedan focalizar en ese tema, pero va a haber necesidad de ponerle más recursos. Es decir, si nosotros decimos congelamos el gasto público y lo dejamos en 53.000 millones, 54.000 millones o 58.000 millones, que ellos quieren ahorita ampliarlo con la deuda que todavía quieren comprometer, yo creo que aquí, más que eso, lo que nosotros tenemos que hacer es no hacer más deuda, pero lo que tendríamos que hacer es lograr el crecimiento y el desarrollo económico y que puedan ingresarle más recursos. En la medida que vayan ingresando esos más recursos, vamos a poder ir recortando el déficit fiscal, ojalá nos permita llegar hasta menos de un 1%, pero congelarlo sería como muy complicado. Mi última pregunta tiene que ver justamente con el tema de los programas sociales. Usted ha dado su palabra públicamente que los programas sociales continuarán, pero serán mejorados. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos programas y cómo piensa financiarlos? Estamos hablando de una política social que es la que nosotros tenemos, y esta política social comprende varios programas. Uno de esos programas es lo que hoy le llaman Mi Familia Progresa, que nosotros lo tenemos contemplado como las transferencias condicionadas en efectivo. Por ejemplo, en ese tema, nosotros lo que queremos hacer es que esto no dependa de una persona, que no tenga una estructura vertical y que se haga únicamente lo que la señora o el señor que va a estar encargado de ese programa diga. Nosotros queremos, al hablar de mejoras, estamos hablando de que lo vamos a institucionalizar, que vamos a poner lo que nosotros le llamamos dentro de esa política social un Coneval, que es un consejo de evaluación de las políticas que se están llevando a cabo para que nos estén diciendo si el gasto público, la inversión que se está haciendo ahí, verdaderamente está teniendo los resultados que se están buscando o sencillamente se está volviendo en un programa clientelar y en un programa populista, que es lo que nos ha ocurrido. Nosotros hemos sido críticos de los programas actuales, pero hemos sido críticos de la forma y no del fondo, porque se hizo a base de transferencias, nunca hubo una cantidad destinada para decir a cuántas familias les podemos llegar, hubo una ambición de seguir creciendo las familias. Todo eso es lo que vamos a mejorar, con la institucionalización, con que pase a los ministerios y con que se esté evaluando para ver que el dinero de los guatemaltecos está siendo bien utilizado dentro de una política social y no solo focalizados en programas como los que ahora se están efectuando. Yo voy a entrar a hacer la siguiente ronda de preguntas, que son preguntas sobre seguridad. Y voy con la primera, es sobre la juventud. Cerca del 80% de la población en Guatemala es joven, el 57% de las víctimas de homicidio tienen entre 11 y 30 años. El 89% de los victimarios son jóvenes entre 18 y 35 años. 40% de los niños entre 12 y 15 años y el 60% entre 15 y 18 años están desocupados y no están asistiendo a la escuela. ¿Qué propuesta tiene para ocupar productivamente este segmento de la población y evitar que caiga en el camino de la violencia? Tenemos programas que están incluidos dentro de uno de los ejes. 2 ejes tenemos aquí. Uno es el eje de seguridad y justicia, que toma en cuenta estos problemas y que los divide en 2. Uno es la parte de la prevención y la otra es la parte del control del delito. Porque hoy, tal y como estas estadísticas que se están mencionando, entonces ahí entra la parte del control y por otro lado está la parte de la prevención. Y esas, las 2 cosas las tenemos contempladas en el tema de seguridad, pero también las tenemos contempladas en el tema de la inclusión social. Y aquí les quiero hablar cómo se traslapan los programas de inclusión social. Cero hambre lo tenemos contemplado nosotros desde el momento de que se concibe la vida hasta los 5 años. Después de eso hablamos de niñez preparada y niñez saludable, que es en donde están los niños hasta entrar a la adolescencia. Y después tenemos los jóvenes protagonistas, que eso lo que buscamos es tener a esos jóvenes integrados en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, para evitar que estén corriendo el riesgo de ser absorbidos por las maras o por las bandas o por la delincuencia que hoy nos está afectando a los guatemaltecos.
La violencia homicida en Guatemala es la tercera en el mundo, solo superada por Honduras y El Salvador, con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está altamente concentrada y focalizada en 10 departamentos que acumulan el 71% de los homicidios y 5 municipios que concentran más del 50% de estos, siendo una de las 5 estrategias de su plan de seguridad y justicia proteger la vida y la propiedad, en el que propone un plan emergente, qué resultados medibles y en qué plazo puede esperar la población tener y con qué recursos implementará ese plan. Nosotros tenemos la disposición de crear 5 fuerzas de tarea interinstitucionales. Y esas fuerzas de tarea quiere decir que le vamos a poner a un representante de esa fuerza de tarea que va a dar la cara, que le va a tener que responder al presidente, pero más que responderle al presidente, le va a tener que responder al pueblo de Guatemala qué está pasando y qué resultados están dando. Y esas fuerzas de tarea van a estar compuestas por Policía Nacional, por miembros del Ejército, le vamos a pedir al Ministerio Público que asigne fiscales, a la Procuraduría de Derechos Humanos que asigne personal y por supuesto a otras instituciones que estén o que tengan que ver y que se hayan especializado en esas áreas. Por ejemplo, una de esas son las famosas maras, una fuerza de tarea interinstitucional para que vaya y para que de frente con equipos de inteligencia también, que no había mencionado, van a pertenecer ahí para producir la información, procesarla, convertirla en inteligencia y estar seguros que estos asesinatos, por ejemplo, que se están dando por las extorsiones, no van a continuar. Y estas fuerzas de tarea van a ser una para cada uno: maras, robo de vehículos, transporte colectivo, crimen organizado, narcotráfico, que son por supuesto secuestros, que son los principales hechos delictivos que hoy están golpeando a los guatemaltecos, que están focalizados y que se sabe dónde es donde hay que irlos a atacar. La siguiente pregunta es sobre narcotráfico y crimen organizado. Nuestra posición geográfica nos ubica en la ruta del narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos, convirtiendo al norte de Centroamérica y a México en la región más violenta del mundo. El artículo 183 de la Constitución indica que es función del presidente de la República proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. ¿Cómo pretende neutralizar el crimen organizado, tomando en cuenta que este es un problema regional y considerando la coordinación y apoyo necesarios de Estados Unidos y México? Estamos conscientes de que esto, el crimen organizado y especialmente estamos hablando de narcotráfico, es un crimen transnacional, que aquí en Guatemala tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero que tiene que estar coordinado con políticas bilaterales, con México, con El Salvador, con Honduras, con Belice y por supuesto con Estados Unidos, incluso con los otros países centroamericanos y países como Colombia. Yo no quiero decir que Guatemala es un país narcoestado, ni voy a permitir que Guatemala se convierta en un país narcoestado. Voy a trabajar incansablemente con los recursos que tenemos asignados, como ya le dije, con una fuerza de tarea que va a estar destinada a hacer la inteligencia, a trabajar conjuntamente con los otros países, a retomar el liderazgo, a hacer propuesta y por supuesto a hacer el mejor esfuerzo con unidades especiales para que puedan combatir el narcotráfico. Quiero decirles de que aquí tenemos el recurso humano, tenemos las fuerzas en el ejército necesarias, vamos a tener que terminar de especializarlas, equiparlas y darles los recursos, pero estoy convencido que se puede hacer una lucha frontal en contra del narcotráfico y que se puede disminuir sensiblemente lo que hoy nos está pasando y afectando a todos los guatemaltecos. Para eso necesitamos un presidente que asuma la responsabilidad, que asuma el desafío y que esté a la cabeza para defender a Guatemala en esta situación. La siguiente pregunta es: considerando que la corrupción es uno de los flagelos imperantes en las instituciones del Estado que afectan la implementación de planes, la aplicación de la ley, la credibilidad y confianza en el gobierno, ¿cuáles serán los lineamientos que como presidente de la República, de llegar a serlo, implementará para evitar la corrupción en su gobierno y fomentar una cultura de ética, transparencia y servicio a los ciudadanos? Lo vamos a hacer, vamos a luchar contra la corrupción, a frenar este crecimiento desmedido que ha habido y por supuesto a luchar por esa transparencia.
y precisamente es una de las atribuciones que se le está asignando internamente, aparte de lo que establece la Constitución Política de la República, a la futura vicepresidenta de Guatemala y del Partido Patriota, Roxana Valdetti, que ha estado fiscalizando por 7 años a los diferentes gobiernos desde el Congreso de la República, y que se le van a asignar los recursos personales, los recursos materiales que sean necesarios para que se convierta en una fiscalizadora desde el interior del gobierno y desde el más alto nivel. Yo estoy convencido de que esos son pasos sólidos para que podamos caminar en la senda de combatir la mafia que se ha enquistado en diferentes instituciones del gobierno, para combatir esa corrupción que hoy son millonadas las que se están perdiendo del gasto de los impuestos de los guatemaltecos, y que estamos seguros que ahí en los próximos 4 años vamos a tener progresos significativos para que los guatemaltecos tomen la confianza en su gobierno y paguen sus impuestos con gusto, porque van a ser bien aplicados. Vamos a pasar a la siguiente ronda, que son las preguntas del tema de salud, con Jorge Benavides, experto, estadista, analista de Fundesa, que conoce muy a fondo el tema y que tiene las preocupaciones todos los días de las estadísticas guatemaltecas, que no siempre son muy alentadoras. Así que, Jorge, por favor. Cuando hablamos de salud, creo que es uno de los temas más importantes en cuanto a desarrollo, porque el costo de no invertir en salud son vidas desde el momento de la gestación hasta que llega la persona a su esperanza de vida. Cuando hablamos de salud, no es posible el improvisar, es muy importante la coordinación institucional, y ustedes dentro de la Agenda Nacional del Cambio mencionan la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social. ¿Podrían ampliarnos cuáles son las funciones y con qué objetivo se crea esta comisión? Bueno, mire, aquí lo que nosotros estamos hablando de esta comisión es precisamente para evitar que se estén duplicando esfuerzos, para evitar que hayan esfuerzos dispersos que se están haciendo y que sucede muchísimo en las diferentes instituciones. Cada quien está por su lado, pero no hay una coordinación interinstitucional que nos permita eficientar los recursos que tiene cada uno de ellos para poder complementar y para lograr los objetivos que al final nos hemos trazado. Y esto es lo que yo le decía, esto es lo que nosotros buscamos para hacer esa coordinadora interinstitucional, para que todos los programas sociales puedan enfocarse y puedan ayudar a cumplir los 5 grandes propósitos que nosotros nos estamos proponiendo en el tema de inclusión social, que son, en el tema de inclusión social usted puede ver que los ejes transversales son salud y educación, porque estamos hablando de hambre cero para evitar precisamente, o por lo menos reducir los índices de la muerte materno-infantil, para reducir los índices que hoy tenemos lamentablemente en el neonatal y también en post-neonatal, y que hoy nos colocan únicamente después de Haití y de Bolivia, lamentablemente, y que tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr mejorar esas condiciones. Y ahí tenemos que coordinar, y no que cada quien esté gastando el dinero dispersamente, sino que estén focalizados hacia los grandes objetivos y los 5 grandes propósitos que nosotros nos trazamos. Mi segunda pregunta tiene que ver con la segunda estrategia que ustedes plantean de hogares saludables. ¿Cómo piensan ustedes, a través de su estrategia de trabajo, llevar el derecho constitucional de la salud a todas las personas y hacerlo accesible? Por eso es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros aquí. Por eso nosotros estamos hablando de un sistema nacional de salud, la integración de un sistema nacional de salud, que el Ministerio de Salud y Asistencia Social sería el gran rector de ese sistema, en donde se pueda coordinar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se pueda coordinar precisamente con el Ministerio de Salud, y en donde se pueda coordinar incluso con las instituciones privadas que le brindan salud a los guatemaltecos. Por supuesto que aquí han habido programas, ya han habido esfuerzos que han buscado llevar la extensión de la cobertura de salud a los guatemaltecos, a los lugares más retirados, y no se ha logrado.
Es decir, nosotros nos queremos enfocar al revés de lo que hoy está pasando. El enfoque hoy de los recursos se va en lugar de estar atendiendo el nivel primario, que es el nivel preventivo, resulta que estamos atendiendo el nivel terciario, que es cuando ya el paciente está en condiciones de que hay que internarlo en el hospital y que le cuesta muchísimos recursos más a los guatemaltecos. Quiere decir que nosotros vamos a tratar de focalizar todos los recursos hacia la atención primaria, y eso nos va a hacer descender los recursos en el nivel terciario de salud para permitirnos prevenir y no tener después que estar atacando los efectos que son mucho más caros. Ya que usted lo menciona, el tema de agua potable es sumamente importante, ya que la mayoría de enfermedades prevenibles en la infancia son derivadas del consumo insalubre de agua. Actualmente en el país existen más de 2.000 instituciones a cargo de diversos temas de agua, con una inversión anual per cápita de 130 quetzales por usuario de agua. Sin embargo, esta función está delegada por la ley a las municipalidades. ¿Cómo piensan ustedes fortalecer las municipalidades y, de no ser así, cómo generar una mayor red de provisión de servicios de agua que responda a las necesidades de la población? Bueno, quiero decirle que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y aprovecho para mencionarlo aquí muy rápidamente porque el tiempo es muy corto, para decirle que nosotros queremos cambiar el modelo de gestión que hoy nos ha demostrado que es un modelo de gestión corrupto, que es un modelo de gestión ineficiente y que es un modelo de gestión que no ha respondido a las necesidades de los guatemaltecos. Y esto incluye al poder local, que son los alcaldes, incluye a los gobernadores, incluye a los mismos diputados que fueron electos por sus distritos. Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar respetando la autonomía de las municipalidades, pero no quiere decir que se deje de trabajar coordinadamente y que se puedan hacer esfuerzos muy claros para lograr que los alcaldes atiendan los problemas primarios de su municipalidad. Y si esos primeros, yo se lo digo, en las 600 aldeas que visité, la primero y el 95% de las solicitudes que hicieron fue servicio de agua potable. Quiere decir que ir a instalar un chorrito, como se burlaron de un presidente en algún momento o lo sacaban en las fotos, estaba en lo correcto, porque es la necesidad y porque aquí vimos 400 millones de enfermedades que fueron producidas por tener falta de agua potable. Quiere decir que aquí vamos a trabajar coordinadamente con los alcaldes. Le vamos a pedir a los alcaldes que, además de ser administradores de los recursos, se conviertan en gestores de sus municipios para lograr atraer inversiones, para que hayan más recursos y para que los inviertan en salud y en educación y en infraestructura, que son las prioridades que hoy están teniendo cada uno de los municipios. ¿Cómo piensan ustedes abordar el tema de la desnutrición para que no solo sea la provisión de alimentos a los jóvenes, sino que eso permita sacarlos del círculo intergeneracional de la desnutrición? Muchísimas gracias. Este tema nosotros lo abordamos en el programa que nosotros le denominamos Hambre Cero. Es un programa que ya fue efectuado en otros países y que efectivamente ha dado resultados positivos cuando se logra hacer la coordinación de esas instituciones y cuando además de eso se logra ir concentrando los recursos que están destinados y que se puedan aplicar correctamente esos recursos. Y aquí nosotros estamos muy claros que para eso tenemos que hablar de la disponibilidad de los alimentos, porque tenemos que dar la seguridad alimentaria, y para dar la seguridad alimentaria tenemos que tener la disponibilidad de alimentos. Y para tener la disponibilidad de alimentos nosotros tenemos un programa nacional de riego, tenemos estabilización de precios, tenemos programa nacional de almacenamiento de granos básicos, que todo eso ha quedado pues descuidado y que no ha seguido. Tenemos el apoyo alimentario. Aquí en apoyo alimentario nosotros, fíjese, hasta aquí nos aparece en este programa, en Hambre Cero, en apoyo alimentario, nos aparecen las transferencias condicionadas en efectivo. Las estamos metiendo como un programa dentro de esta gran política, de este gran propósito que nosotros tenemos. Nos aparece la alimentación escolar, que ha sido dejada por un lado, porque ni siquiera la refacción escolar está llegando. Nos aparecen los alimentos para grupos vulnerables y, por supuesto, tenemos que hablar de no solo refacción, sino que ojalá mejorar las condiciones para los niños. Y tenemos la agricultura familiar, la generación de ingresos, la educación y vigilancia nutricional y la articulación y la movilización
y por supuesto el apoyo a los grupos más vulnerables. Quiere decir que tenemos toda una política diseñada que nos va a ayudar y asegurarnos de que vamos a ser capaces de bajar esos niveles que hoy nos ponen en el vergonzoso primer lugar de niños con desnutrición crónica en América Latina. A continuación, Verónica Espos, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Ellos hacen un constante análisis del trabajo que se hace en el Ministerio de Educación, en las estadísticas de educación en el país, comparados con el resto del mundo, en un trabajo muy especializado y muy continuo. Así que Verónica abordará el tema educativo. Por favor, Verónica. La primera pregunta general es: la educación inicial y preprimaria son muy importantes para determinar el éxito a lo largo de la vida como estudiante. Actualmente, solo la mitad de los niños en edad escolar de ese nivel asisten a la escuela. ¿Cuál es su propuesta para fortalecer la educación inicial y preprimaria? La educación preprimaria se ha dejado como por un lado y todavía en muchos lugares no se cree en la educación preprimaria, que es vital para cuando el niño pasa al primer año o a la primaria, en donde la cobertura ahí sí pues podemos hablar de un 95% para arriba de la cobertura. Yo creo que si ya se hizo el esfuerzo en llegar a un 95% en la cobertura de primaria, ahora la focalización y el esfuerzo tendrá que ser en dos áreas. Una es preprimaria, para empezar a elevar los niveles de los niños de 4 a 6 años que asistan a la escuela, y el otro gran esfuerzo va a estar localizado en términos de cobertura para que vayan a los niños que van a la escuela de secundaria. Y ahí es en donde nos vamos a focalizar en eso, por supuesto dándole seguimiento a la escuela preprimaria para evitar la repitencia y para evitar la deserción que alcanza niveles muy grandes en este momento en la preprimaria, porque estamos hablando de 95% para arriba de cobertura, pero cuando hablamos de los que culminan los estudios de preprimaria se nos baja alrededor del 70% o más todavía de los que culminan. Es cierto que tenemos casi una cobertura universal en la primaria, como lo ha dicho. Sin embargo, tenemos serios desafíos respecto al mejoramiento de la calidad educativa. Únicamente 1 de cada 10 graduandos de la secundaria sale preparado para ir a la universidad. ¿Qué medidas propone para mejorar la calidad de la educación en las escuelas y en los institutos? Y yo creo que ahí, si queremos mejorar la calidad de nuestra educación, el primer punto que tenemos que hacer es lograr que vaya dirigido este esfuerzo hacia los educadores. Y luego, pues las condiciones en las cuales los niños están recibiendo también los ambientes donde reciben la educación, o las condiciones en que ellos van a recibir su educación. Si están pendientes de que después de regresar del aula tienen que ir a ayudar al papá a trabajar en el campo, si están porque no llegaron sin desayunar, todo esto afecta la calidad de la educación también. Nosotros estaríamos haciendo esfuerzos principalmente, ahorita nos tenemos que centrar en que el magisterio pueda ir mejorando sus condiciones, elevando sus calidades, porque acabamos de tener unos resultados que recién fueron publicados en donde nuestros educadores están en un porcentaje muy alto por debajo de las pruebas que se requieren. Actualmente hay muchos puestos de trabajo que se están creando en el sector de servicios, como los call centers y todo este tipo de nuevos servicios, pero requieren de personal con la formación en destrezas y competencias para la vida y el trabajo, tales como la tecnología, el inglés, además de las básicas como comunicación y matemática. ¿Qué importancia tiene vincular el sistema educativo con los requerimientos del sector productivo? ¿Qué propuestas tendrían para fortalecer, en este caso, la secundaria? Nosotros creemos que aquí es importante y nosotros tenemos un programa que le llamamos Jóvenes Protagonistas. En este programa de Jóvenes Protagonistas, ahí lo que buscamos es, primero, darle seguimiento a los jóvenes para que se amplíe la cobertura en la secundaria y para que se mejore también la calidad.
pero por otro lado estamos buscando que en este programa de jóvenes protagonistas puedan encontrar carreras técnicas o puedan encontrar oficios que les permitan a ellos, más allá de salir graduado como un bachiller, de encontrar las especialidades necesarias que puedan adquirir o las destrezas que se puedan adquirir en 1 o 2 años para que ellos puedan empezar a desarrollarse. Y aquí quiero mencionar algo más. Cuando tenemos la educación bilingüe, cuando tenemos la interculturalidad, que los niños que llegan, y especialmente en el área rural, que se encuentran que le están dando la educación en un idioma que no es el de ellos, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo para prepararlos a recibir educación en otro idioma y que se preparen para un tercer idioma, que en este caso sería el inglés. Otra pregunta se refiere a la participación comunitaria y de los padres de familia. ¿Considera importante o necesario fortalecer la participación de los padres de familia para mejorar la gestión de los centros educativos y estimular a que los niños y niñas superen sus niveles de rendimiento? Si es así, ¿de qué formas lo tienen previsto o lo consideran o no importante? Definitivamente nosotros consideramos que la participación de los padres es clave en la educación de sus hijos. No es sencillamente que el padre reciba una transferencia condicionada en efectivo para ver si puede ayudarle en la alimentación o puede tener el chequeo médico que amerita el niño también, y que con eso ahí termine la participación de él, o con mandarlo a la escuela y recibirlo después de que regresó a la escuela. Yo creo que la participación de los padres es clave en la educación de sus niños, desde que antes que vayan a la escuela y luego cuando están yendo a la escuela. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es promover la participación de los padres de familia, integrar a los padres de familia dentro del sistema educativo, porque ellos van a ser clave para mejorar las condiciones de la escuela, para mejorar las condiciones de sus niños e incluso para ayudar a mejorar también las condiciones de los mismos maestros, que se van a ver de alguna manera obligados a darle respuesta a esa asociación de los padres de familia que es tan necesaria. En un estudio reciente se comprobó que las asignaciones a Mi Familia Progresa tienen un costo de oportunidad, es decir, han restado recursos a los programas que promueven la calidad. ¿Qué acciones propone para limitar el crecimiento de dicho programa y evitar la politización del mismo, con el fin de que no solo estemos fomentando la demanda del servicio educativo, sino también podamos fortalecer la oferta, es decir, mejorar la calidad educativa? Si no, no están aprendiendo los niños y no estamos logrando los objetivos de capital humano. Aquí la gran propuesta de nosotros está en 2 líneas. Primero es institucionalizar los programas. Esa es una gran propuesta. No va a depender, como lo dije, de una señora o un señor y que tenga una estructura vertical que además le cuesta un gran recurso porque se ven gastos administrativos que en este último año de 8 o 9% subió a 40% ese gasto administrativo. No podemos permitir esas cosas. Aquí tenemos que institucionalizar esos programas. Esa es una gran parte. La otra, al institucionalizarlo, quiere decir, tenemos que tener un techo de cuántos de dinero se va a destinar del presupuesto y a cuántas familias podemos alcanzar. Porque por muy buenos deseos que tengamos, no le vamos a poder llegar a tener a los 14 millones de habitantes de los guatemaltecos. Tenemos que priorizarlas, tenemos que focalizarlas, tenemos que hacer las evaluaciones. Y el segundo gran tema es que nosotros proponemos ese consejo de evaluación de las políticas públicas y especialmente de este tipo de programas, lo que le llamamos el Coneval. Y este consejo de evaluación primero va a estar conformado con gente que no es del gobierno. Vamos a invitar a sectores de la sociedad para que ellos puedan integrarse y que puedan dedicarse a estar evaluando estos programas para ver si están rindiendo lo que deben de rendir, para ver si el niño está llegando a la escuela, para ver si el niño está siendo chequeado en el tema de salud,
para ver si el niño está respondiendo en su talla, está respondiendo en el peso y está respondiendo en la rendición académica que tiene que dar. Yo creo que estas son las dos grandes propuestas que nosotros tenemos: institucionalizar los programas, esto quiere decir ponerle un techo, saber a cuántas familias les podemos llegar, y por otro lado estar haciendo las evaluaciones constantes para saber que el dinero de los guatemaltecos está siendo bien empleado y que está ayudando a las familias más pobres a romper ese círculo vicioso de la pobreza. Para finalizar, les pido un mensaje de cierre. Primero quiero decirles que entiendo perfectamente el papel que Otto Pérez Molina me ha delegado, si Dios, el pueblo de Guatemala me permiten ser la primera mujer vicepresidente del país. Y el primer trabajo que tengo que hacer es complementar el esfuerzo del próximo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Lo conozco perfectamente, sé que va a trabajar incansablemente porque todo lo que aquí se habló sea una realidad. Pero él también conoce que Roxana Valdetti es una mujer de mucha energía y de mucho carácter. Y yo le he pedido 4 cosas importantes para poderme desarrollar y pasar a la historia, no como la primera mujer vicepresidenta, sino como la mejor vicepresidenta que ha tenido este país. Y le he pedido precisamente lo que ya me concedió. 7 años y medio de estar fiscalizando a otros gobiernos me permiten saber exactamente cómo se maneja la corrupción, cómo se esconde la corrupción y cómo es de difícil probar la corrupción. 15,000 millones de quetzales se quedan en manos y en bolsas de los funcionarios que solo llegan a ver cómo se hacen millonarios de la noche a la mañana. Cuento con el equipo que me ha ayudado 8 años desde el Congreso de la República, pero más que eso, cuento con el apoyo del próximo presidente, que es lo que me va a permitir no solo llegar a saber quién es el ladrón, sino que llevarlo a donde corresponde para darle una lección a todos los que han hecho mala política en Guatemala. Y la otra de las grandes tareas que me ha encomendado Otto Pérez Molina es la intermediación con el Congreso. Sé el mercado en que se ha convertido el Congreso porque los gobiernos lo han permitido, pero también sé cómo es que vamos a poder descubrir cuando esos malos diputados que lleguen al Congreso, porque igual van a llegar, empiecen a levantar la mano, y cómo vamos a hacer Otto Pérez Molina y yo para descubrir ante el pueblo de Guatemala que esos diputados no pueden regresar más porque son los que desfalcan al pueblo de Guatemala a través del voto. Y la otra cosa muy importante también, aunque ya me pasé los 2 minutos, son los alcaldes. Hay buenos alcaldes, pero hay alcaldes que únicamente llegan a estafar a los pueblos más humildes y sencillos. Y parte del trabajo que tengo que hacer es trabajar con los gobernadores. Los gobernadores no van a ser de adorno y menos van a ser gestores de negocios para quedarse con la comisión. Van a ser realmente gente importante dentro del gobierno de Otto Pérez Molina para que trabajen junto a él la seguridad, pero sobre todo gestores del desarrollo de cada uno de sus departamentos. Muchísimas gracias por el segundo de más. General Otto Pérez. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, y segundo, agradecerle a la Asociación de Gerentes de Guatemala por este espacio. Quiero decirles que estoy consciente de la responsabilidad desde el momento que acepté ser candidato a la presidencia del Partido Patriota. Sé que los guatemaltecos estamos esperando un presidente que gobierne, porque para eso elegimos a un presidente, no para que llegue al puesto a sentarse y a estar viajando. Queremos un presidente que gobierne, y ese es el compromiso que yo asumo con ustedes. Voy a llegar a la presidencia a gobernar, voy a asumir las responsabilidades y los desafíos que el puesto conlleva, y lo voy a hacer con carácter y con decisión. Lo voy a hacer con la firmeza que los guatemaltecos estamos esperando para que Guatemala pueda cambiar el rumbo que hoy lamentablemente tiene. Sé que está sobre mis hombros mejorar muchísimo los índices que hoy lamentablemente nos están afectando en la violencia y en la seguridad. Estoy comprometido, voy a estar al frente de las instituciones de seguridad para asegurarme que los guatemaltecos van a tener un país seguro, un país en donde puedan llevar a cabo sus actividades con libertad y con tranquilidad. Voy a trabajar muy fuerte para lograr construir la Guatemala que estoy seguro es la Guatemala que usted y yo llevamos en nuestro corazón. Una Guatemala en paz, una Guatemala sin violencia, una Guatemala con orden, una Guatemala con justicia
y una Guatemala en donde no va a seguir creciendo la pobreza y la pobreza extrema, sino vamos a tener la oportunidad de que crezca, pero que crezca el desarrollo económico. Que todos podamos vivir con dignidad y que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos, porque tenemos la Guatemala que hemos soñado y que juntos la vamos a construir. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.